Bienvenido a un nuevo video de estadística básica donde veremos cómo se realiza la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. En la primera parte necesitamos encontrar dato máximo, dato mínimo, calcular el rango, calcular número de intervalos, amplitud de intervalo, tabla de frecuencias para datos agrupados. La distribución de frecuencia agrupados o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Para poder comprender de la mejor manera vamos a realizar el siguiente ejemplo. Se realizó una prueba escrita de matemática a los 32 alumnos de primero de bachillerato general unificado de una institución educativa y se obtuvieron las siguientes calificaciones. Como primer paso debemos extraer los datos. Para ello es recomendable realizar una tabla con los datos. El siguiente ejemplo muestra la prueba escrita de estudiante número 1, estudiante número 2 con su respectivo nota. ¿Sí? Estamos extrayendo en una tabla para poder después ordenar. ¿Sí? Una vez extraídos los datos debemos ordenar, en este caso de forma descendente o de forma ascendente. Recomendable es de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. En este caso tenemos 1,5, 1,6623 hasta llegar la máxima nota que en este caso es 9.87. Como el tercer paso tenemos que extraer dato mínimo y dato máximo. Como ya tenemos ordenado, acá tenemos el dato mínimo que será 1,5 y el dato máximo será el 9,87, es decir, que quedaron a los extremos. Entonces tenemos aquí que representa de la siguiente manera: xmin igual a 1,5 o también es igual a 1,50. El dato máximo es xmax, que es igual a 9,87. Como cuarto paso debemos calcular el rango. Rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, es decir, de la siguiente manera, que representa con la letra R, xmax menos xmin. Como resultado tenemos 9,87 que sale desde aquí, o esto es el dato máximo. De esta manera viene, y esto tenemos que restar 1,50. Sería un valor total de... Entonces tenemos un resultado de 8,37. Como paso número 5 tenemos que calcular es el número de intervalo que representa con la letra K. Entonces manifiesta que el número de intervalo es el número de filas que va a tener la tabla de frecuencias. Para calcular K se debe aplicar la siguiente fórmula, que es igual a K igual 1 más 3.332 más logaritmo de n. Debemos aclarar que n es el número de datos que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con 32 pruebas o 32 alumnos que dieron la prueba escrita. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Quedaría reflejado de la siguiente manera. En este caso lo que cambiaría es el 32. En vez del n se pone 32 y resto se calcula con la fórmula ya mencionada por los autores. No es necesario cambiar estos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Como acá tenemos, dice, en calculadora pueden poner 1 más 3.332 multiplicado por logaritmo. Logaritmo en base 10 estamos trabajando. Hay calculadoras que ya no reconocen, simplemente le cogen log y eso significa que es base 10 de 32. Y tenemos igual a 6,01.
Esto representa al número de filas, ¿sí? Entonces es necesario redondear esta parte, porque no podemos trabajar con número de filas que sean con la parte decimal. Es decir, lo que hemos encontrado en este momento es la tabla va a tener 6 filas, dice. Eso nos indica, debemos redondear, ¿sí? Era 6 filas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es lo que estamos calculando. La tabla va a ser de esta manera, ¿sí? Pero a este valor debemos tomar en cuenta, necesitamos una fila aquí para poner los títulos, ¿no es cierto? Necesitamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, grados, todo ello se ponía en la parte superior. Y necesitamos uno más para lo que es totales. Acá ya venían total de datos, sumatoria de frecuencia, todo ello. Necesitamos entonces, nuestra tabla va a tener ¿cuántas filas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. 8 renglones va a tener nuestra tabla. Brevemente le voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos realizar una recta horizontal. Tenemos una recta horizontal donde los datos va, en este caso tenemos de 1,50, acá pongámosle 1,50 y el dato máximo es 9,87. ¿Sí? Pongamos que se queda aquí 9,87 y 1,50. Número de intervalo, hemos dicho que estos datos que se encuentran acá está 1,6, acá está 2, acá está 3, todos estos datos está dentro de este parámetro, ¿sí? Entonces con número de intervalo estamos encontrando es cuántas filas vamos a tener en una tabla, ¿no es cierto? Esta parte, desde aquí hasta acá, los datos que corresponde de esta manera. No sabemos de dónde a dónde va, pero ya sabemos que vamos a tener es 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos, ¿sí? Entonces esta parte representada por x min y esta parte representa x máximo. Además de ello, que necesitamos calcular es desde aquí a acá cuánto de ancho va a tener, ¿sí? Puede ser de 1,5 a 2,76 o 2,66, pero no sabemos. Entonces necesitamos calcular todo ello. No se olviden, esto es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. A esto hemos aumentado es para título una fila más y para total otra fila más. Total vamos a tener es 8 filas en nuestra tabla. ¿Qué más necesitamos calcular como paso número 6? Calcular la amplitud de intervalo. Así como lo mencioné, la amplitud es los trozos que van a tener o grupos que van a hacer, ¿sí? Desde aquí a acá cuánto va a tener. Eso vamos a calcular. La fórmula dice amplitud de intervalo es igual a x máximo menos x mínimo. Recuerde que esta parte era el rango, ¿no es cierto? Ahora vamos a dividir para el número de intervalos. Acá tenemos los datos. Rango ya hemos calculado que era 8,37. Número de intervalos era 6,01. Hemos redondeado. Siempre deben redondear a un número entero. En este caso tenemos 6 y la amplitud vamos a tener 1,4. Como lo hemos resuelto de la siguiente manera. El rango era 8,37. Estamos haciendo la división para 6. Quedaría de la siguiente manera. 8,37 dividido para 6. Tenemos un valor de 1,395. Entonces, ¿por qué tenemos acá 1,4?
¿sí? Dice, el valor obtenido sea enteros, décimos, centésimos y milésimos se redondea al inmediato superior según sea el caso. En este caso siempre deben redondear a un inmediato superior. 3, acá está implicando el 9 que pasa más de 5, entonces el redondeo vamos a aplicar por exceso que ya habíamos visto en las semanas anteriores. Entonces van a redondear a 1,4, ¿sí? Siempre a un número más. Acá está 1,3, acá deben dejar a 1,4. Entonces ya vamos a trabajar con esos valores, ¿sí? Entonces acá son los datos y vamos a continuar calculando. ¿Qué dice paso número 6? Acá tenemos que hacer varios pasos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que realizar varios pasos? Continuando con la gráfica. Empezó en 1,50, ¿no es cierto? Empezó en 1,50 y termina en 9,86. Pero a estos datos estadísticamente debemos recorrer un poquito más acá, ¿sí? Y acá también un poquito más acá. Porque todos estos datos que estamos calculando acá debe quedar en un rango que todos los datos sean calculados, ¿sí? Esto debe quedar en rango sugerido. 1,50 vamos a recorrer hacia atrás un poquito y acá también un poquito más. Es decir, vamos a aumentar esta parte. Sí, es muy necesario. En números enteros es más fácil. Pongámosle que acá tienen 1, van a recorrer a 0, acá van a, si es que es 9, van a recorrer a 10. Pero en este caso estamos trabajando con los valores decimales, hay que tener mucho en cuenta todo ello. Se calcula el nuevo rango. Ya habíamos calculado el rango anterior. Ahora vamos a calcular nuevo rango que está representado con NR. Esto es necesario para evitar que los datos no queden fuera de la tabla de la frecuencia, ¿sí? ¿Qué pasa si en este caso estos datos, si estamos trabajando desde 1,5 hasta, puede haber algunos datos que esté 9,87, 9,88, entonces va a quedar afuera los datos, ¿sí? Con ello, ¿cómo debemos calcular? La fórmula que deben seguir es nuevo rango es igual a K por A y tenemos un nuevo rango, es decir, el valor de K era 6, el valor de amplitud de intervalo era 1,4 multiplicado, tenemos un valor de 8,4, ¿sí? Paso 6b, diferencia entre nuevo rango con el rango anterior, es decir, debemos restar. El nuevo rango que acabamos de calcular es 8,4, el rango anterior que habíamos calculado era 8,37, debemos restar. Entonces la diferencia tenemos 0,03. Lo que estamos haciendo es esta parte. Tenemos 8,4 menos 8,37, ¿sí? Dice que es igual a 0,03. ¿Para qué sirve ello? Así como lo estábamos mencionando al rato, para calcular esta partecita, ¿sí? Continuamos. Paso 6, literal C. El valor obtenido se divide para 2. Esto siempre van a dividir para 2. Esta parte sí va a cambiar en ejercicio de ustedes, pero para el 2 siempre lo deben realizar. En este caso sería como resultado dividido para 2 tenemos a 0,015. ¿Qué más debemos hacer? Es en paso 6, en paso número 6 D, dice el resultado se resta del valor mínimo, en este caso del xmin que era 1,50, debemos restar el valor que acabamos de encontrar, es decir, de 1,5 menos el valor que acabamos de encontrar que era 0,015, ¿sí? Tenemos 1,485. Recordando con la gráfica que estaba explicando, estábamos trabajando con 1,5, estamos recorriendo un poquito hacia atrás. Entonces esto significa que vamos a trabajar desde 1,485 era, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde ahí vamos a trabajar.
¿Qué más? En paso número 6, literal E, y también se le suma el valor máximo. El valor máximo era 9,87 más 0,15. Tenemos un valor de 9,88. En este caso, 9,87 queda aquí y 9,88 me va a quedar un poquito hacia allá. ¿Sí? Justamente queda aquí. Y acá también de la siguiente manera. En paso número 6, literal F, entonces nuevo valor mínimo es 1,48 y el nuevo valor máximo es 9,88. Eso acaba de explicar a rato. Entonces ya los datos que vamos a trabajar son los nuevos valores que acabamos de encontrar, desde 1,4 hasta 9,88. Si vio acá, ya viene un poquito más, sería acá 9,88 y acá vamos a encontrar es 1,4. ¿Por qué? Cuando estamos realizando tablas de frecuencias con datos agrupados, siempre se trabaja con intervalos. Si se acuerda, es intervalo cerrado, es intervalo abierto. Se trabajaba de esta manera, ¿no es cierto? O también se representaba con el círculo pintado o con el círculo abierto. ¿Sí? ¿Qué significaba ello? Si yo tengo un valor acá, si yo me voy desde que pongo 1,4, digo un intervalo 2. Esto significa que acá el valor 2 no coge porque está intervalo abierto. Esto significa que si yo tengo una recta desde 0, pongámosle acá 1, 2. Digo, yo quiero coger estos valores, ¿sí? Acerca 1, llega acá, quiere acercar a 2, llega, acerca, pero nunca llega al 2. Esto significa intervalo abierto. Acerca puede ser 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Ya como que está acercando, sigue más. 1,99, 1,99. Se acerca pero nunca llega al número 2. Esto significa este signo, ¿sí? Intervalo abierto. Con esto vamos a la parte de desarrollo de la tabla. ¿Qué dice? El primer límite inferior es igual al nuevo valor mínimo, en este caso que es el 1,48. Para el límite superior se suma la amplitud 1,4 para todos los intervalos. Así. Acabé de mencionar que a rato vamos a trabajar con el 1,48 va a ser el valor mínimo. A esto debemos sumar siempre 1,4. Esto es valor de amplitud, ¿sí? El amplitud no va a cambiar, que ya hemos encontrado, ¿sí? 1,4 sumado sería un valor resultante de 2,88. Entonces acá tenemos la tabla. El valor mínimo en el gráfico, el que empezó 1,48, ¿sí? A esto vamos a sumar es 1,4. Como estaba diciendo a rato, no sabemos desde aquí a acá cuánto va a ser. Ahora sí sabemos, es 1,4. Todos estos valores va a tener 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Grupos de 1,4. ¿Sí? Entonces se coge la calculadora o se lo pueden realizar manualmente mucho mejor. Lo que estamos haciendo es la operación suma, es decir, 1,48. Debemos sumar a este valor 1,4.
igual. ¿Cuánto tenemos? 2,88. A este valor debemos sumar otra vez 2.8 más 1,40 igual. ¿Cuánto tenemos? Es 4,28. 4,28 más 1,40. 1.4 es igual 5,68. Si tenemos acá 5,68. 5.68 más 1,4. 7,08. 7,08 más 1,4. Tenemos 8,48. 8,48 más 1,4. 9,88. Y estos valores tienen que coincidir con los valores que hemos encontrado. Empezamos en 1,48, tiene que terminar en 9,88 con los valores que hemos encontrado. Pero es más fácil también saber la utilización de la calculadora. Recordemos que el teclado ANS guardaba el último valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo deben realizar? De la siguiente manera, ¿sí? $1,48 más 1,40, perdón, ¿sí? Se tenía 2,88. Simplemente, para no estar escribiendo todo esto, le pongo ANS más 1,40. Si vio que ya tenemos el mismo resultado. O también, más fácil para que sea para ustedes, ¿sí? El primer valor debo calcular o guardar. Pongo el primer valor que está aquí, 1,48. 1,48 más, pongámoslo así, 1,48, pónganle igual. Ya tenemos 1,48, ¿no es cierto? Entonces le digo ANS más 1,40. Simplemente aplasto igual. Igual 2,88. Aplasto igual 4,28. Otra vez aplasto igual 5,68. Más se demora en copiar en la hoja, ¿no es cierto? Es más fácil. Tenemos 7,08, aplasto igual 8,48 igual 9,88. Es más fácil de esta manera si tienen la calculadora que tenga el teclado ANS. Con esto nos vemos en la próxima para ver cómo se calcula marca de clase, el recuento, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, porcentual, cómo se calculaba las medidas de tendencia central. En este caso vamos a realizar para datos agrupados, son medidas de dispersión, medidas de posición, todo ello. Espero encontrar en la próxima y bendiciones para cada uno de ustedes.